Esto de la cuestión media youtuber, yo veo algunos youtubers, me parecen graciosos, más que nada los de música, pero si hay algo que me siento alejado es de la cultura youtuber. Esto de subir videos a YouTube me parece como de lo más extraño, nunca me hubiera imaginado, pero bueno, no sé. ¿Alguna de ustedes es docente también? ¿Estás ejerciendo? ¿Y tienen que grabar videos o tienen que hacer Zoom? Hago las clases por Zoom. Por Zoom. ¿No grabás los videos? Sí, a veces grabo videos sobre presentaciones para que queden temas explicados, colgados en el Classroom y que lo puedan ver. Pero hago clases sincrónicas por si hay preguntas y dudas. Ajá. ¿Y para qué edades, María Florencia? Seguramente lo dijiste en la presentación, discúlpame que te haga repetir. Tengo un tercer año y un quinto, o sea que son 15 años y 17, 18 y hasta 19 puede llegar a ver. Ajá. ¿Y cómo clasificarías a esos adolescentes? ¿Cómo dirías que son? Y depende, los de 15 necesitan más guía, necesitan que uno les diga más qué hacer y cómo hacer. Los más grandes son más participativos, más cuestionadores, más Ujú. como que entre tercero y quinto van cambiando. Durante la pandemia, bueno, ahora decís que estás dando clases a distancia también, ¿seguís con las clases a distancia? Es bimodal Es ahora, bimodal. Mm, ahora es bimodal. Hay que ir, hay que seguir a tu burbuja. Si va tu burbuja, vos vas, y cuando mm, no va, haces el Zoom. Lo que pasa es que terminan yendo una vez por mes, más o menos, mm. cada burbuja. No es que van como los chiquititos que van más seguidos. Y te hago una pregunta media Florencia y se las hago a quien quiera intervenir también. ¿Cómo crees que cambió el rol docente? ¿Crees que cambió el rol docente en algún aspecto con esto del dictado a distancia? ¿Y cuáles son las cosas que crees que cambiaron? Ay, perdón, mi gato me tiró todo. Eh, Pienso que las personas que tenían, relacionándolo con los enfoques, ¿no? A ver. Que el que era muy, muy ejecutivo, no sé si era, si No, está bien, animate, me encanta, me encanta. Me encantó que eh, utilices el enfoque. se tuvo que em, amoldar un poco porque no se puede gestionar tanto porque hay muchos imprevistos. Hay que ir como sobre la marcha todo el tiempo, cambiando, yendo para atrás, para adelante. Sí. Y el que era muy tradicionalista le costó un montón. Me parece interesante, o sea, básicamente un poco, quizás, o puedo agregar yo, cuánta introducción, pero quizás lo que cambió en la perspectiva del tiempo, ¿no? Cómo se modificó el uso del tiempo, porque el ejecutivo es ese docente que tiene que tener todo bien cronometrado, digamos, o sea, le importa mucho o hace mucho la relación entre la cantidad de tiempo que se está estudiando o se está enseñando y los resultados, digamos, ¿no? Entonces Por una eso persona... es re Mm, difícil gestionarlo porque nunca sabes qué tiempo dispones virtual y qué tiempo dispones presencial. Eso cambia todo el tiempo. y puede ser que haya menos posibilidad de controlar, porque también el Ejecutivo lo que pretende es controlar los actos que suceden dentro del aula. Me parece Totalmente. que los docentes quizás perdimos un montón de control con respecto a lo que se podía en la presencialidad. No sé, estoy tirando Sí, ideas. totalmente. No, yo opino lo mismo, sí.
hay que confiar un poco o delegar un poco en la autorregulación de los pibes. Mm. ¿Alguna de aquí de las presentes está dando clases también? Sí, yo estoy dando clases en una escuela primaria, em, así que voy. Primaria es otro mambo, ¿no? Otro mambo tremendo. Em, sí, sí, es otra cosa. De idioma, ¿estás con lengua extranjera? Sí, con francés. Y escúchame, Lucía, ¿das clases, grabás clases o haces Zoom? No, Mm. bueno, el año pasado sí fue todo por Zoom, pero este año yo voy todos los días al colegio, pero una semana los tengo presencialmente y la otra doy la clase desde una computadora del colegio. En la escuela. Sí. Interesante. Em, ¿Qué pensás de eso? Me parece bastante ridícula. Ajá, Porque, está bien, y sí, porque la verdad es que nos expone a seguir estando en movimiento. Me parece que está buena la posibilidad de que esté disponible por si alguien lo necesita, pero claro, no me parece ridículo que sea obligatorio y que nos hagan circular y claro. llenar Sí. más los medios de transporte cuando es algo que puedes hacer desde tu casa tranquilamente. Bueno, otro tema Y que diferente tiene que ver con eso, ¿no? Con un grado de, cómo se puede decir? De discrecionalidad con respecto a cómo manejar. No, yo también tengo varios trabajos y en uno de los trabajos que tengo es como que están frenéticos. O sea, mis jefes están frenéticos porque se mueren porque vaya a trabajar a la oficina, siendo que mi trabajo lo hago todo de manera virtual. sí, sí, también me parece que está como muy, hoy en día todo es político, pero me parece que está muy politizado, tipo, no, vengan al colegio, pueden venir, así que vengan, tipo, como que Sí, ya no hay pensamiento crítico, no pueden decir, che, tal vez estaría bueno que las zonas virtuales las hagan en su casa, es como, no, si se puede venir, vengan, o sea, como, a mí me se da la perdió bastante la impresión, humanidad. sí, 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 sí. Sí, y siendo que me parece que tiene que ser como justo con respecto a la cuestión de la salud, tienes que ser justo como, tiene que haber como un poco más de humanidad, una mirada más Sí, humana. sí. Pero si nos ponemos a pensar también, hubiera estado bueno que siempre haya una mirada humana, ¿no? Con respecto a Sí, las tareas. pero Pero bueno, me bueno, parece que sí. importan mucho los docentes, tal vez podrían aprovechar para hacer algo que los cuide, pero bueno. Y esto de las edades acá está bastante patente también, porque no se puede trabajar de la misma manera. Bueno, yo sí, la docencia la ejerzo con adultos y es un poquito más amplia las posibilidades de trabajar a distancia que con primer ciclo o primaria, niños jovencitos, Sí, pequeñitos. sí. Yo tengo dos hijos, uno está en tercer grado y, bueno, no puede hacer la tarea solo con el video. Los papás, las mamás tenemos que estar para ayudarlos. Así que los docentes dependemos, o sea, siempre estaba buena la idea de que la familia se involucre en la educación de los chicos, por más que la educación esté, o sea, como familias estemos delegando la responsabilidad de la educación de algunos contenidos en la escuela, ¿no? Pero siempre hubiera estado bueno que las familias tengan la posibilidad de participar más en la formación de sus hijos. No acá con respecto a la, a la cuestión de la distancia, es como que es casi un requerimiento, una necesidad, ¿no? No sé cómo lo ves vos porque estás con los chiquitos más chiquitos. Sí, yo tengo quinto grado, o sea, no son tan chiquitos. Ajá, No, digo, no tienen tanta dependencia o sí, digo, se pueden sentar y estar mirando la computadora tranquilamente. Sé, y sí, conozco casos de gente que tiene primer ciclo que es como,
súper difícil en ese sentido. Sí, Em, y son bastante autónomos, pero lo que pasa es que también lo que tiene el francés es que los padres no los pueden ayudar mucho cuando no entienden nada. Entonces, igual he recibido como también tipo, bueno, no sé, necesito algo para ayudar a mi hijo porque no sé cómo enseñarle francés cuando no sé nada. Y como, bueno, tranqui. También es como transmitirles tranquilidad y que, tipo, nada, yo también me adapto a la situación, no voy a caerles con una exigencia de otro planeta, o sea, jamás soy así igual, pero sí, sí. como que intento que se pueda resolver todo en clase, clases mucho más participativas de la oralidad y que te tenga en cuenta más lo que pasa en el encuentro por Zoom, no da mucha tarea, qué Bueno, sé yo, me fui adaptando. creo que eso es clave lo que acabas de decir y es difícil de abordar desde los textos. O sea, durante el año pasado y ahora como la cuestión esta que vos decís que está tan mezclada con una cuestión, con una serie de cuestiones, yo creo que la cuestión de la presencialidad o no presencialidad eh, prácticamente no está cruzada por ningún elemento pedagógico. Los debates que hay al respecto son de otra índole, por más que algunos digan no defendemos la salud de la gente o no defendemos la educación de la gente, o defendemos ambas, ¿no? Yo para no ponerme de ningún lado, pero, pero básicamente lo que está sucediendo es que en este debate no está presente ningún elemento pedagógico. Y a qué voy con esto? Que el año pasado durante el debate este de lo que va del año, eh, hubo siempre mucho temor, o aparentemente había mucho temor, a que los chicos no aprendieran o perdieran el tiempo o, o no pudieran nunca acceder a un conocimiento que podrían haber accedido. Como que hay un elemento muy eficientista en esa idea por detrás. Y en realidad lo que vos decís, Lucía, me parece que lo leo de esa manera, que en realidad eh, los aprendizajes no se retrasan. O sea, en principio porque todas las personas, esto acá incluyo un poco la teoría cognitivista de Brunner y de Vygotsky, donde se resalta esta cuestión, que en realidad las personas tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Y también incluyo a Laura Basari y Estela Cols cuando dicen que la enseñanza es un intento, porque nosotros podemos hacer el intento de enseñar y puede que la distancia sea un elemento que a algunas personas les favorezca y a otras mm, no por ahí les obstaculice o les dificulte. Sin tener en cuenta las cuestiones de las vulnerabilidades, o sea, la falta de acceso a conectividad o acceso a tecnología, que es otro tema de otro índole, pero esta cuestión de si se retrasa el aprendizaje, porque si hay presencialidad sí o presencialidad no, me parece que es un debate falso, que en realidad se está hablando de otra cosa. Me parece que mucho tiene que ver también con la idea de la escuela como guardería, más que como espacio de aprendizaje, ¿no? Que también está relacionado al temor de que los docentes hagan paro, por ejemplo, que no haya clases 1 o 2 días, una semana, un mes, me atrevo a decir, ¿no? O sea, quiero ser también exagerado, porque me parece que en ese aspecto los aprendizajes siempre se pueden recuperar, siempre se pueden... Y aparte, también hay una idea de erigir a la institución escolar como la única que transmite contenido, ¿no? Hay algunos contenidos que sí se trabajan casi en exclusividad en la escuela, pero no es la única institución social que transmite contenido, ni siquiera de forma socialmente regulada, como dice el texto de Laura Basada Estela Cols cuando menciona los aportes de Brunner. Entonces acá hay un elemento súper importante y que me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta cuando la sociedad habla
de educación, en realidad está hablando de otra cosa. Cuando habla del rol del docente, en realidad se están hablando de otras cosas. Bueno, no sé, a mí los relatos que ustedes me comentan y que comparten con las compañeras me sirven como para como puntapié para abarcar los contenidos. Pero, a ver, si, ¿alguna de ustedes quiere comentar, quiere comentar alguna experiencia o algo con respecto a la enseñanza a distancia? ¿O quieren que vayamos directamente a algún tema que les esté dificultando la comprensión, la comprensión? Yo por lo que vi en los foros, si bien me parece que hay poquita participación, las participaciones que hay son buenas, de buena calidad. Me faltan responder algunas intervenciones. A ver si en el origen de las especies no intervino. Ah, sí, acá respondía Julieta, pero después participaron mm, Agostina, María Florencia y Trinidad. Eh, para hoy o para mañana espero poder ponerme al día con las intervenciones para hacer devoluciones. Em, bueno, es interesante que podamos hablar. A mí me gusta siempre hablar de la actualidad de la docencia y de la escuela y articularlo con los textos que tenemos. Me parece que la cuestión de la pandemia, si bien es una situación eh, bueno, que yo lo veo con mucha tristeza, por supuesto, por los contagios y las muertes que ocasiona, eh, surge como una especie de lo que se puede llamar analizador natural, eh, básicamente porque nos obligó alrededor del mundo a adaptarnos a un tipo de enseñanza que no estábamos incorporando en la mayor parte del mundo, ¿sí? Hay países que ya tenían, eh, o lugares en el mundo que ya tenían bastante incorporado el tema de la tecnología y de la enseñanza a distancia. Por ejemplo, conozco el caso de Finlandia, que siempre es tan mencionado, pero Finlandia es un país que más que nada en el nivel secundario, las clases presenciales eran casi unas tutorías, que a mí me encantó, me fascinó esa propuesta, más allá del lugar en donde se le está poniendo a Finlandia y también bajo la necesidad de que contextualicemos muy bien a Finlandia, porque Finlandia es un país nórdico con ciertas características geográficas y poblacionales, por ejemplo, que no tiene tanta inmigración. Por ejemplo, eso lo hace como con una población bastante homogénea bueno, y financieramente bastante estable, ¿no? Entonces esas características hacen, y también con muy interesantes y novedosas medidas en el sector de la educación. Como que se dan un grupo de cuestiones que permiten que Finlandia sea Finlandia con respecto a lo educativo. Pero esta cuestión de la innovación en los edificios educativos, eh, la profesionalización de la tarea docente y del rol del docente, y la incorporación de tecnología, hicieron que, por ejemplo, los tiempos, por lo menos en la secundaria, se vinieran manejando de otra manera. Y los chicos van a la escuela si quieren ir a la escuela. Y me parece que ese es un concepto impresionante, porque esto de que hablamos de que por ahí la tecnología también eh, permite que en algunos estudiantes se trabaje un poco la cuestión de la autonomía,
y del deseo a aprender por ahí, o que los adolescentes se hagan responsables de la incorporación de los contenidos que desean o que creen que son importantes, que tengan, en gran medida me parece que es un pasito que permite también la tecnología o la situación de la distancia. Pero bueno, también este análisis no es generalizado porque, como decíamos y como decía recién Lucía, no es igual en todos los niveles ni en todas las edades. Eh, entonces, la tecnología ya se viene planteando como innovación en algunos aspectos, por ejemplo, el uso del tiempo, eh, o esto de ampliar los muros del aula, como se dice. Mm, Esto es algo que la tecnología viene permitiendo que se pueda hacer y con la pandemia se está demostrando, digamos, eh, de manera urgente. Pero bueno, creo que igual la presencialidad, como pasó con el diario, con el diario, con el periódico, cuando empezó, yo soy más viejito que creo que ustedes que son jovencitas, y cuando empezó a aparecer el diario en internet, que bueno, quizás lo hayan vivido porque no fue hace mucho, pero se decía mucho que había mucho temor a que el diario en papel desapareciera, o con el libro pasaba lo mismo, con los libros digitales decían, no, el libro va a desaparecer. Eh, y en principio yo creo que lo digital, eh, eh, a ver, nunca va a suplir a lo material, ¿no? Porque también hay acá una cuestión de cómo se construye la cultura, ¿no? En realidad lo virtual también es material de alguna manera, ¿no? Como cuando hablamos de Brunner y las herramientas simbólicas, esta cuestión de las herramientas simbólicas, ninguna herramienta que construye el ser humano es del todo material, no es solamente material. Acá, cuando yo hablo de una punta de flecha, cuando vemos el documental bizarro que ven para esta parte de la materia, eh, o cuando ven que se pintan la cara, que los seres humanos nos pintábamos la cara con barro, el barro, o sea, el barro nunca fue barro hasta que vino el ser humano y dijo esto es barro. Y además le incorpora ese grado de simbología que sirve para pintarse la cara, ¿no? Entonces, ahí entendemos de alguna manera que cualquier herramienta material, cualquier elemento material que hay en la naturaleza o que está modificado por el hombre, por más que sea físicamente material, también tiene como una cobertura de simbolismo, ¿no? Y acá es cuando Vygotsky dice que el ser humano no se relaciona nunca más directamente con la realidad, sino que siempre está mediado por el símbolo. Y acá es como el primer nivel de análisis del concepto de mediación. El ser humano nunca más se relaciona directamente con la realidad a partir de la aparición del símbolo, incluso en sus formas más rudimentarias, ¿no? Eh, Entonces, cuando empieza a construir este mundo simbólico, eh, es cuando empieza a construir cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herramientas virtuales, también estábamos hablando de su compañero material, ¿no? Las herramientas simbólicas siempre tienen sus compañeros virtuales, sus compañeros materiales. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero cuando nosotros hablamos de nube, que pareciera que es algo impalpable, que está lejos de nuestro alcance, bueno, la nube no es otra cosa que un montón de procesadores funcionando que necesitan como mucha energía y mucho frío, ¿no? O sea, necesitan mucho tratamiento por parte de nosotros los seres humanos. Entonces nosotros necesitamos seguir
extrayendo energía de la naturaleza para utilizarla. O sea, ven cómo está ahí de alguna manera la raíz material que necesitan todos estos elementos para seguir existiendo. O sea que las pantallas, o sea, la pantalla de una computadora, bueno, tenemos todo cargado adentro de un disco rígido, pero bueno, fíjense el nombre de la parte esta de la computadora, es rígido, está ahí, y es concreto, y por más que nosotros veamos que ahí es todo virtual. Eh, entonces, bueno, tenemos esta relación entre las herramientas simbólicas y las herramientas materiales. Tenemos también la, la, eh, para Brunner, por ejemplo, es muy importante el rol de la escuela para la sociedad, porque allí es como que es un ámbito en donde eh, se construye cultura de una manera particular, no espontánea. O sea, es como para Brunner, o sea, él llama a escuela a la educación, a la institución educativa, ¿no? Eh, las instituciones educativas son estas especie de fábricas eh, de cultura, de la forma quizás más científica que se puede mencionar. O sea, para él la ciencia es la forma, si nosotros nos apoyamos en la ciencia, en los argumentos y no en las meras opiniones. Vieron cuando, no sé si llegaron al final del texto, cuando, cuando se habla de su propuesta de currículum en espiral, él habla, se menciona una frase bastante famosa y polémica de Brunner que dice que la mejor forma de enseñar es de forma seria eh, y sincera. Entonces lo que él está hablando es seria con respecto al apoyo en la ciencia, ¿no? La ciencia como construcción de cultura consensuada y- y fundamentada, ¿no? Esa construcción del saber que está siendo realizada eh, por la sociedad en colectivo, ¿no? Tengamos en cuenta que para Brunner y para Vygotsky, especialmente para Vygotsky, después esto lo retoma Brunner de Vygotsky, la cultura, como el ser humano es un ser social, la cultura se construye de manera colectiva, no hay otra manera. O sea, el ser humano es esencialmente social. Entonces, la cultura la construye de manera y los aprendizajes que obtenemos los seres humanos los obtenemos gracias a la relación con otras personas. Entonces, acá es donde van a tener sentido los conceptos el segundo nivel de análisis que podemos hacer de mediación, que cuando nosotros queremos conocer, entender la cultura y formar parte de la cultura, necesitamos de otras personas que nos introduzcan en la cultura eh, y, y necesitamos de otras personas que nos enseñen y que nos muestren los caminos que, que podemos usar para acceder a la cultura. Y después tenemos el concepto de andamiaje o el de zona de desarrollo próximo, que bueno, no son similares, pero sí, Trinidad, ¿querés decir algo? Sí, tengo una duda. Sí. Entonces, el instrumento de mediación principal son los otros, o también pueden ser los objetos, o sea, los instrumentos materiales y psicológicos o Mm. simbólicos. Son dos niveles de análisis de la mediación. Tal como vos decís, nosotros, en realidad, el símbolo o la herramienta simbólica es la que media entre el ser humano y la realidad. Y la realidad también quiere decir los otros, o sea, ¿no? Brunner y Vygotsky hablan de los seres humanos en colectivo y también desde la individualidad de la persona. Claro, Y cuando nosotros hablamos de aprendizaje o de adquisición de los elementos de la cultura,
Vygotsky menciona que es necesario que hayan otras personas para que nosotros podamos adquirir la cultura, o sea que la mediación también la hacen otras personas. O sea, el símbolo es el mediador entre la realidad y el ser humano, y las otras personas median entre la cultura y nosotros. Claro, Y cuando nosotros hablamos de docencia o de educación, o sea, esta parte la va a retomar más, con mayor énfasis Brunner, porque Vygotsky, a ver, es muy epistemológico. O sea, él es de la rama de la psicología muy epistemológica, entonces todos los conceptos que va a hablar son con respecto a preguntas epistemológicas como cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano incorpora cultura, cuál fue la génesis a partir de la cual el ser humano aprende de la manera que aprende, cómo se constituyeron los símbolos, qué lugar ocuparon los símbolos en la evolución del ser humano. Y Brunner va a decir, bueno, va a centrarse en el tema de la cultura, del rol del lenguaje en el mundo simbólico del ser humano, eh, esta forma privilegiada de construir cultura que tiene el rol de la institución educativa. ¿Sí? perfecto, claro. ¿Mm? Esto es como la cuestión fundante, o sea, este es el posicionamiento de, de- digamos, del pensamiento didáctico actual, por lo menos filosóficamente. Después hay otras corrientes de pensamiento, o sea, hay debates constantes, pero supongamos que hace 40 años atrás o 30 años atrás, el debate estaba un poco más equiparado entre el conductismo y el cognitivismo. Eh, en realidad, como lo que se llama como revolución cognitivista, eh, que de alguna manera está como encabezada por Brunner, eh, como que le peleó el lugar hegemónico en el debate educativo o sobre la educación al conductismo, para que entendamos también el lugar del cognitivismo. Y que hay algunos elementos del conductismo que todavía no han sido superados del todo, que todavía siguen teniendo presencia de algunas maneras, por ejemplo, lo que hoy llamamos eficientismo o tecnocracia, son algunas de las corrientes que todavía siguen apoyándose en el conductismo. Y también está el estructuralismo de Piaget, que tiene algunas similitudes con el cognitivismo, pero también tiene algunas diferencias. No son puras coincidencias entre... O sea, el estructuralismo también, digamos, participó de una especie de revolución y tuvo mucho mayor peso que el cognitivismo en algunos aspectos de la educación. Por ejemplo, la cuestión del paidocentrismo, que lo mencionan también Fenstermacher y Soltis en su texto. eh, Fue mucho más partícipe el estructuralismo con respecto a esto de de las etapas evolutivas que hablan Piaget, no sé si lo habrán visto, nosotros no lo trabajamos acá. Eh, Me parece a mí que el cognitivismo de Brunner y de Piaget es como un poco más abarcativo y más representativo, pero, pero esta cuestión del paidocentrismo en realidad tiene que ver con esta concepción. Lo que hizo Piaget fue clasificar las etapas evolutivas del ser humano. Y en realidad estas etapas evolutivas, una de las fallas que tiene es que no es generalizable a todas las culturas, no es para todos los seres humanos. O sea, si nosotros vamos a ver qué pasa con algunas culturas africanas, por ejemplo, las etapas evolutivas no se dan de la misma manera que como lo planteó Piaget al estudiarlo en niños europeos. O sea, fíjense que esto se puede explicar desde Vygotsky. O sea, las características culturales de cada región
puede modificar el orden por ahí en el cual el ser humano, el orden de las cosas, ¿no? En el cual el ser humano puede acceder a ciertos aprendizajes. O sea, ahí hay una lucha, una pelea académica todavía que no ha sido del todo resuelta. Pero bueno, están los neo-piagetianos, ¿no? También. Eh, a ver, creo que Piaget no, Brunner y Vygotsky, de alguna manera, creo que está bastante comprendido, ¿no? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. A ver, yo no soy muy puntilloso. Sí, María Florencia. No, le va a decir que no, está bien. Ah, no pretendo ser muy puntilloso con respecto a lo que dicen. Por ejemplo, no se enrosquen demasiado con el texto de Daniels, o sea, vean nada más los conceptos que yo menciono ahí en el aula, eh, en las grabaciones. eh, y, ¿cómo es? Ay, estoy medio disperso todavía. Te Los quería lunes a la mañana. preguntar Sí. si se puede, más o menos, como para tener una idea de cómo sería el formato del parcial. Ah, sí, con respecto a eso, yo hoy cuando publique el video los videos de la clase de hoy, esta sincrónica, las grabaciones, voy a publicar también unos modelos de examen, que de hecho ustedes pueden acceder porque no hace falta que yo los vincule al aula. Todos los archivos que hay dentro del aula están accesibles y entre los archivos que hay modelos de examen que ustedes pueden Ah, buenísimo, acceder a ver. buenísimo. Pero a ver, yo lo digo igual. El examen, en principio, conceptualmente, lo que yo busco que hagan en los exámenes y en los trabajos en general, y por ahí lo hayan notado también en los foros, es que logren hacer una articulación de los conceptos, no necesariamente definirlos a letra, sino que la idea siempre es que ustedes puedan articular conceptos entre sí, los conceptos, ¿no? Que los puedan poner a prueba y que los puedan problematizar con algún ejemplo, con algún caso. O sea, si ustedes notan que en el caso, del recurso del documental del origen de la especie, eh, el recurso es el video y es eh, lo que aparentemente sucedió con el ser humano hace millones de años. Eh, y después, con respecto a la ESI, también en realidad lo que estamos hablando es de currículum, del concepto de currículum, no estamos hablando de la ESI en sí, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan poner en juego con cuestiones que tienen que ver con la realidad, quizás, de los conceptos. O sea, que esa era la línea conceptual. Y después, por lo general, son 5 puntos. O sea, yo les voy a mandar el viernes que viene, les mando las consignas por mail 10-15 minutos antes de la hora de clase, o sea, 8:15. Les mando a todos ustedes, quienes están inscritos, además quienes no están acá, los que tengo yo en planilla, les voy a mandar las consignas del examen y van a tener el tiempo de clase para resolverlo. Incluso nos podemos tomar el tiempo de aproximación a la práctica docente, lo solemos hacer también en presencialidad, en caso de que necesiten. O sea, entiendo que no hace falta, entiendo que el tiempo de didáctica alcanza para que ustedes puedan resolver las consignas, pero en caso de que lo necesiten también están a libertad. Y como acá no me tengo que tomar el colectivo ni irme, incluso si necesitan un poquito más de tiempo me avisan y no hay problema. Eh, Acá, bueno, está representado de alguna manera el uso del tiempo de manera diferente. Y después, nada, eso.
son 5 puntos y por lo general en cada consigna les pongo un ejemplo y les digo que armen su pregunta en función de tal texto o de tal concepto. Entonces lo que necesito, quizás en el ejercicio de los casos, de los enfoques, se ve bien claro lo que pretendo que hagan ustedes en cada consigna. Ustedes pueden plantear sus opiniones con respecto, pero traten de distinguir qué opinión no está fundada en un concepto y qué opinión o qué construcción teórica sí está fundamentada en un texto. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, para mí el caso A es enfoque liberador porque, porque hace uso de los tiempos de una manera rígida. Y bueno, les voy a decir, no, está bien. O sea, el ejecutivo sí, perdón, no, perdón, di mal el ejemplo, voy de vuelta. Para mí, el caso A de los que están en el foro es ejecutivo porque hace uso de los tiempos. Lo que quise decir es esto, que sí, efectivamente los autores hablan de la cuestión del tiempo como algo importante para el caso ejecutivo, pero en el caso que de A no hay una expresión con respecto al uso del tiempo. Entonces, ustedes pueden argumentar como prefieran, pero ahí no hay una raíz teórica en la cual se están basando, ¿no? No hay una relación entre el caso y la teoría. Entonces esto es necesario que ustedes puedan exponer, puedan elaborar en función de eso. Si quieren, les propongo que hablemos, a menos que ustedes me quieran hacer preguntas, pero les propongo que hablemos de unidad 2 que quizás no fue tan largamente abordada, o quieren que empecemos por unidad 1 y después unidad 2, que es lo que tienen más claro, o que quieren que trabajemos. Por ahí me inclino por unidad 2, yo. ¿Sí? Podría ser, sí. ¿Mm? Bueno, a ver, los textos de la unidad 2, todos hablan de currículum específicamente, ¿no? Pero lo hablan desde una manera diferente, desde un lugar diferente. El texto de Inés Dussel es como un texto un poco más contextualizado, más llevadero quizás, menos rígido en comparación de lo que son los otros dos, más que nada el de Alicia de Alba, eh, porque habla de una construcción del currículum como podríamos relacionarlo como un elemento parte de la cultura, ¿no? El currículum eh, no es un elemento, no es un concepto estático, sino que tiene su historia y tiene su construcción y además la elaboración del currículum a lo largo de la historia. Pensemos al currículum como herramienta conceptual, ¿no? Como herramienta de análisis en el cual lo podemos aplicar a diferentes épocas y diferentes momentos, incluso diferentes niveles de concreción. El nivel de concreción me refiero a que el currículum permite analizar un nivel de concreción como el nacional, por ejemplo. Si yo voy a mirar qué sucede a nivel nacional, por ejemplo, en la actualidad tengo que leer lo que dice la Constitución, tengo que leer lo que dice la Ley de Educación Nacional vigente. Si quiero hacer un análisis más histórico, tengo que ver las leyes anteriores, tengo que ver cuáles son los fundamentos del origen de la escuela o del sistema educativo en la Argentina. Entonces ahí miro un poco cuál es lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Y también tengo que mirar a ver qué sucede, ¿no? A ver cuáles son los alcances que tiene. Entonces ahí hay un nivel de análisis del currículum de concreción nacional. Después si yo quiero hablar de lo provincial o lo jurisdiccional, bueno, también tengo un nivel de concreción jurisdiccional y tengo que mirar qué pasa en relación
al nivel de concreción anterior para saber si efectivamente lo que dice la ley se lleva a cabo, de qué manera, en qué medida. eh, y tengo que mirar los diseños curriculares provinciales o jurisdiccionales. ¿No? Por ejemplo, ustedes en lenguas extranjeras para Capital Federal y para Provincia de Buenos Aires tienen diseños curriculares elaborados por cada jurisdicción. Y supuestamente, bueno, en gran medida sí, esos diseños curriculares que llegan a las escuelas y que llegan a los docentes están diseñados en base en base a lo que se diseñó de nivel nacional, ¿no? Entonces, fíjense que hay alguna relación, hay alguna articulación entre los diferentes niveles de concreción. Hola Evelyn, ¿cómo va? Y bueno, se sumó Evelyn. Hola, profe, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Perdón, recién ahora me puedo conectar. No hay problema, igual está grabándose esto, así que cualquier Bárbaro. cosa. Muy buenos días para todos. Creo que es la primera vez que los veo. Sí, sí. Hola, buenos días. Buen lunes. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de currículum acá. Y entonces están estos niveles de concreción que esta definición la van a encontrar en el texto de Alicia de Alba. Sí, pero fíjense que acá lo que hace Inés de Ussel en realidad es hablar de cuáles son los actores que por lo general participan o más directamente o menos directamente en la construcción del currículum. Ese currículum que definitivamente queda como elemento que va a influir en las cosas que suceden en la escuela. Eso que Inés Dussel llama currículum teórico. ¿Sí? Esas definiciones que van a guiar a los docentes y van a guiar a las instituciones educativas y van a organizar la vida en las instituciones educativas. Hay algunos elementos del currículum que se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en gran medida lo es el uso de los tiempos, que quizás con la situación de la pandemia o con la incorporación de la tecnología, estos tiempos se pueden ver modificados, eh, se pueden ver alterados, ¿sí? De alguna manera, por una situación como la pandemia. Entonces lo que va a hacer el currículum es definir, organizar, estructurar la vida escolar. Y a su vez, ya vale decirlo, la vida escolar o la escuela es un gran organizador de la sociedad. ¿Sí? Fíjense el alboroto que se genera si mandamos o no mandamos los chicos a la escuela. Es gran razón de esto es porque las personas organizamos nuestras vidas y de alguna manera delegamos a una institución por fuera de la familia en el cuidado y en la enseñanza. ¿Sí? Así que estos elementos que van incorporándose de a poco en el currículum forman parte y se van modificando a lo largo del tiempo. No es una cuestión creo que es una buena representación del concepto de cultura también, ¿no? Porque cultura es ese tejido flexible, móvil, vivo, ¿no? Que nosotros eh, podemos percibirlo, podemos eh, comprenderlo de diferentes maneras y también podemos participar de su modificación. O sea, no sé si escucharon el concepto de naturalización, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que hay algo que está naturalizado en la cultura. Y esto viene a que la cultura no tiene nada de natural, o sea, lo que hablábamos antes, el ser humano se ve mediado por los símbolos y los símbolos son pura construcción cultural, ¿no? Humana. Entonces,
cuando algo pareciera que es rígido en la cultura, cuando los valores parecieran que no pueden modificarse y en realidad no, eh, así como los valores son diversos y son construcciones humanas y se pueden modificar, también el currículum se modifica a lo largo de su historia. Y además no es interpretado de la misma manera por todos. Me parece que por eso yo también incorporo la cuestión de la ESI como buen ejemplo de elemento a analizar con el concepto de currículum, porque la ESI no ha sido un elemento polémico dentro de la educación, no ha sido eh, incorporado o ha sido notoriamente no incorporado de la misma manera por todos los sectores de la sociedad, incluso a un nivel de desobediencia con respecto a lo que es el currículum vigente, ¿no? La ESI forma parte del currículum, forma parte del diseño curricular, incluso en forma de ley, y sin embargo hay sectores sociales que no les gustó que estuviera presente, incluso no lo han incorporado dentro de sus, de sus propuestas pedagógicas, ¿no? Docentes o instituciones educativas. O incluso familias diciendo, no estoy de acuerdo con esto, no quiero que se incorpore, como ha sucedido por ahí en otra época con la religión. O sea, la religión, otra época y no hace tanto tampoco, porque el contenido religioso, la historia de la Argentina está relacionada con un debate candente constantemente siempre entre lo laico y lo religioso, o lo eh, confesional, eh, y laica sí, laica no, es como una reedición también de presencialidad sí, presencialidad no, o es sí y es sí no. Es como una tara que tenemos social con respecto a la bipolaridad de las discusiones, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos cómo existe un currículum teórico, y cuando nosotros vamos a la escuela, con respecto a la ESI, por ejemplo, vemos que en realidad está pasando otra cosa diferente. Y ese es el currículum real según Dussel, ¿sí? Y bueno, y si profundizamos un poquito más, eh, currículum oculto es parte del currículum real, es algo que está menos consciente, que está muy naturalizado, ¿sí? En nuestros esquemas eh, escolares. Entonces ahí, bueno, también tenemos que revisar junto a otras personas también. O sea, nosotros como docentes tenemos siempre currículums ocultos, así como hacemos una selección de currículums. Y al seleccionar determinado contenido, dejamos afuera otros, y eso significa algo, eso está presente dentro de nuestra educación, dentro de nuestra propuesta pedagógica, perdón. Yo, por ejemplo, si elijo no dar ESI, igualmente estoy hablando de sexualidad con respecto, en algún aspecto, ¿no? O sea, parte de mi currículum, parte de mi contenido es no enseñar ESI o enseñar sexualidad de una manera no integral, ¿no? Eh, este elemento está bueno porque una de las cuestiones constitutivas de la educación sexual integral tiene que ver con que la educación sexual siempre está presente, o sea, porque es parte integral de nuestras características como seres humanos. La sexualidad es un elemento que se transmite de manera oculta o un poco más consciente, ¿no? Pero si nosotros hablamos de ello, lo estamos haciendo real, lo estamos haciendo partícipe. Y si no hablamos de ello, permanece oculto, es un contenido que igualmente se transmite. Eh, Esto pasa con un montón de otras cosas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en la época fundacional de la Argentina, en la cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con qué sujetos se incorporan al sistema educativo en la Argentina, hubieron sectores de la población que quedaron fuera de la propuesta, y podemos nombrarlos, por ejemplo, como los sujetos que eran parte de los pueblos originarios de la Argentina. Y esto no fue una cuestión ingenua o inocente.
O sea, lo que pasó es que hubieron sectores que plantearon que, por ejemplo, no hubiera una enseñanza de un lenguaje único, que se incorporaran otras lenguas como parte de la identidad de la Argentina. Y bueno, los sectores que eran hegemónicos en esa época plantearon que no, que iba a ser importante para la Argentina que la institución educativa que representa al Estado argentino transmitiera esta idea de lengua única, ¿no? Que era el español. O sea, fíjense que encima, además de una lengua única, tenía que ser europea. Entonces esta selección de contenido hace que queden otros contenidos afuera. Necesariamente siempre sucede, pero estas elecciones que nosotros hacemos desde el lugar de lo didáctico hacen que otros contenidos queden afuera y que el sistema educativo sea expulsivo en algún sentido, ¿no? Esta cuestión de lo expulsivo lo plantea de alguna manera con cierta claridad Flavia Terici, que es el tercer texto que tenemos para leer. Cuando nosotros, fíjense que acá en el concepto de trayectorias que plantea Flavia Terici, se ve de alguna manera muy patente lo que significa que enseñanza y aprendizaje estén tan unidos, ¿no? Al punto de decir, bueno, son dos caras de la misma manera, de la misma moneda, no se pueden separar, sin embargo son dos procesos que van en paralelo, que funcionan con diferentes lógicas, en diferentes ritmos, de diferentes maneras. Entonces, cuando Flavia Terici dice, veamos lo que sucede en las trayectorias de las personas que aprenden para saber cómo actuar con respecto a la enseñanza. O sea, está diciendo, tengamos una mirada didáctica, o sea, desde el concepto de la enseñanza, con respecto a lo que sucede en el aprendizaje. Sí, esto es una noción netamente cognitivista, ¿no? Nosotros estamos diciendo, fíjense que el conductismo tiene otra visión con respecto a esto, habla de una linealidad entre el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje. En cambio, el cognitivismo va a decir, no, hay diferentes ritmos, necesita cada persona con respecto al concepto de zona de desarrollo próximo, necesita diferentes acompañamientos, acompañamientos que pueden verse traducidos en el concepto de andamiaje, ¿sí? Para que puedan alcanzar determinados elementos simbólicos que por sí mismos no podrían alcanzar o tardarían muchísimo, demasiado. Entonces los tiempos se mejoran si nosotros miramos y atendemos a las necesidades de las otras personas. Entonces, cuando hablamos de trayectorias, estamos hablando fíjense cuán naturalizado tenemos algunos elementos que persisten en la educación con respecto al uso de los tiempos, a la anualización de los aprendizajes. Sí, o sea, nadie se pregunta por qué anualizamos los aprendizajes, si en realidad no, este es un concepto que en el ser humano que no es algo generalizado. O sea, no hay dos personas que aprendan el mismo ritmo, el mismo contenido, ¿no? Sin embargo, nosotros estructuramos nuestra organización socialmente regulada de la escuela en eventos anuales. ¿Sí? Incluso teniendo en cuenta, si nosotros miramos si nosotros hacemos una lectura de las etapas evolutivas bien rígidas como lo hace Piaget, yo asumiendo que más o menos conocen lo de Piaget, pero básicamente lo que Piaget dijo, o sea, básicamente y simplificando al mango, no, no vayan a alguna clase de psicología educacional a decir esto, pero las etapas evolutivas, lo que dice Piaget es que en determinada edad las personas incorporan determinados conceptos de la cultura, ¿no? Como por ejemplo la abstracción para los niños de más de 9 o 10 años. Entonces, si nosotros pensamos que las personas, o sea, miramos la realidad
O sea, esta es la teoría, ¿no? Los chicos adquieren determinado concepto de la cultura a determinada edad, pero si nosotros miramos la realidad, los chicos no nacemos el mismo día, ¿no? No todos están. Agrupamos un montón de pibes en aulas que nacieron en diferentes momentos y esos meses de diferencia a veces son súper importantes. Esto hablar por una cuestión más que nada evolutiva en los términos de Piaget. Pero si hablamos en los términos sociales, que también son importantes, vemos que lo social también forma parte de los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, no es lo mismo que un chico esté atravesando la separación de sus padres, por decir algo super light, ¿no? Pero, por ejemplo, en este contexto, no es lo mismo que una familia no tenga los elementos de la tecnología necesaria para conectarse a distancia, que alguien que sí, ¿no? Entonces ahí, bueno, los procesos educativos se ven alterados y como decíamos antes, si se trabaja seriamente, se pueden recuperar, pero, pero bueno, estoy a punto de irme por las ramas demasiado, así que trayectorias, como habla Flavia Terici, las trayectorias educativas tienen que ver con que hay una trayectoria teórica que dice que, por ejemplo, tiene que haber una anualización de los contenidos y Flavia Terici dice que en realidad lo que sucede es que hay un porcentaje de la población que, que esto lo ve como un obstáculo, o sea, que esté anualizado. Eh, que esté anualizado el contenido implica también que haya personas que tengan que volver a repetir un año, por ejemplo, y esto socialmente eh, no es muy aceptable, ¿no? O sea, el pibe repetidor es como una clasificación tremenda para el sujeto. Entonces, esto de alguna manera, estos elementos, de alguna manera, expulsan a, a las personas del sistema educativo. Y lo que está bueno de este concepto es que habla que en realidad el obstáculo para acceder a determinados conocimientos los pone el contexto educativo, no está en el sujeto, ¿no? El sujeto no es el que tiene el problema, porque en realidad el que tiene que dar la respuesta es la institución educativa. Y por ahí yo me atrevo a trasladar este concepto al rol del docente, ¿no? Cuando nosotros, desde una mirada bien cognitivista, cuando nosotros decimos, todos estos pibes son unos brutos, no saben, no entienden lo que estoy haciendo, no entienden lo que estoy proponiendo. En realidad, si ponemos el acento en lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, que no estén aprendiendo los pibes es responsabilidad también nuestra, ¿no? Y acá hago una articulación con el aspecto de Basabe-Coles de intento, ¿no? Intento de educación, o sea, que significa que no siempre cuando yo enseño, en la otra parte va a aprender, lo que tiene que querer decir no es que no es mi responsabilidad que aprendan, que no aprendan, ¿no? O sea, total es el estudiantar. Por supuesto que en la docencia hay límites, entonces va a haber un lugar en el cual el docente no se puede meter con respecto a la voluntad de la persona para aprender, pero, pero sí que este concepto nos tiene que permitir que nosotros podamos mirar qué otros esfuerzos podemos hacer eh, cuando hay alguna dificultad con respecto al aprendizaje. O sea, lo que quizás de manera cruda el concepto de trayectorias de Flavia Terici quiere decir es que el sistema educativo no hace los esfuerzos necesarios para que el sistema educativo deje de ser expulsivo, para que en realidad haya finalmente lo que en educación se llama un paradigma de la inclusión. El paradigma de la inclusión tiene que ver con que con reconocer que en realidad el acceso a la cultura es un derecho básico y como tal, en realidad la institución educativa y los elementos que tienen
obstaculizan el acceso a la educación a algunas personas con determinadas características. Entonces, básicamente esto es lo que estamos trabajando, lo que tenemos que entender del concepto de trayectorias, comprender un poco en qué nivel estamos analizando la idea de trayectoria teórica con respecto a la trayectoria real. Y quizás qué diferencia hay y qué similitudes hay con el concepto de currículum real y currículum teórico, porque son muy parecidos en realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de currículum, hablamos de esa selección de contenidos, hablamos de esas cosas que estructuran la vida en la escuela, incluso aquellas ocultas o aquellas que no forman parte, cuánto lo que no forma parte del currículum también estructura la escuela. También en currículum es bien didáctico el concepto de currículum porque estamos hablando del rol docente, ¿sí? Y el tema de trayectorias en realidad, a pesar de que haga, de que apunte con respecto a lo que sucede en el proceso de aprendizaje, en realidad lo que estamos aprovechando de este concepto es que se analiza lo que efectivamente sucede del lado de la enseñanza, ¿no? Del lado del concepto de la enseñanza y del currículum. Trayectorias abarca diferentes cosas con respecto al currículum. Y después el texto de Inés, de Alicia de Alba, es un texto que habla de diferentes aspectos del currículum, ¿no? Como ella lo menciona, en algunos casos son aspectos, pero en realidad lo que trata de trabajar Alicia de Alba es poner el énfasis en que el currículum es, en principio, una síntesis de la cultura, ¿no? De la cultura en general. Es otra forma de decir que es una selección de contenidos. Sí, pero me parece que está mucho mejor esta definición porque lo cultural, la cultura es un poco más amplia y además tiene que ver con una especie de lucha, de lucha o de con respecto a lo que es legítimo por cultura y lo que no es, ¿no? Y cómo hay algunos sectores que imponen su visión de la realidad con respecto a otros sujetos sociales, ¿sí? O sea, los sectores que son hegemónicos son los que van a tener mayor peso en lo que el sistema educativo va a reproducir en la sociedad, ¿no? Fíjense acá lo importante que es el sistema escolar para la sociedad, que va a ser uno de esas columnas que van a sostener determinada mirada de la cultura. A veces, y a veces uno se explica, bueno, por qué los debates y las peleas con respecto a lo que sucede en la escuela son tan rabiosas o centrales, ¿no? Y también, ¿por qué se trivializa tanto lo que sucede en la escuela? Me refiero a trivializar con ejemplos como lo que pasa con presencialidad sí o presencialidad no, que tiene una ausencia total de elementos pedagógicos. Pero como digamos que la escuela es una especie de caja de resonancia con respecto a la sociedad. Entonces lo que sucede en la escuela para un montón de personas es muy importante a nivel simbólico. Entonces estas cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos de que hay una lucha, cuando se discute con respecto a lo que va a formar parte del currículum y cómo hay sectores
hegemonizan el debate y se imponen sobre otros. Bueno, cuando vamos a la época fundacional y vemos que la idea de lengua única eh, ganó con respecto a otras, y que además la lengua que formó parte del sistema educativo es el español. Entonces entendemos que hay un sector, digamos, pro-europeo en la época fundacional de Argentina que hegemonizó el debate. Y a su vez también cuando vemos que hubo una cierta victoria de la idea del laicismo dentro de la educación pública, también vemos que ese sector hegemónico, que además era pro-europeo, también era liberal. Pero sin embargo, en ninguno de los dos casos, como que la hegemonía en esa cuestión tuvo que negociar con respecto a otras miradas, ¿no? De la educación, en algunos aspectos. O sea, que sea pública, accesible para todas las personas y que al finalmente la escuela se haya conformado como un elemento de ascenso social en la Argentina, es un elemento importante. Y bueno, y después si vemos lo que pasó con respecto a la educación confesional, bueno, hoy en día tenemos el Estado y todos nosotros subvencionamos casi el 100% de la educación confesional en la Argentina, por ejemplo, y bueno, y esa es otra forma que eh, encontró los sectores que representan a la- a la- a los sectores confesionales, digamos, para incorporar ese contenido en la educación de los argentinos y que se vea reproducido a partir de esa maquinaria tan eficiente que es la escuela. Estas cuestiones son las que están presentes de alguna manera en el texto de Alicia de Alba. Y el texto de Inés Dussel, que al final lo fui dejando un poquito de lado. No sé, te estoy diciendo claro, yo estoy hablando y puedo seguir hablando, pero a veces me pasa lo mismo con la presencialidad, por más que no les vea las caras, vea, bueno, solo Agustina está, Lucía también está. Sí, sí, igual no es un requerimiento que enciendan las cámaras, pero a veces me pasa lo mismo en la presencialidad, que por ahí me la paso toda la clase hablando y como que de repente miro adelante y me acuerdo que tengo gente, que hay personas ahí adelante. A veces son como, eh, bueno, qué sé yo, como imágenes inertes en la pantalla. Pero bueno, si no me interrumpen es porque está bien lo que estoy diciendo. ¿Puedo asumir eso? Sí, profe, venimos bien. Buenísimo. Bueno. Entonces, Inés Dussel me parece que es como el texto que tiene como una mirada un poquito más accesible con respecto a lo que es currículum, ¿sí? Porque también habla, a pesar de que no es lo duro de Alicia de Alba, que dice acá hay sectores que luchan por saber a ver de qué se va a tratar el currículum. No, bueno, a ver, en otros niveles también actúa esta negociación entre lo hegemónico y y lo no hegemónico. Digamos, se puede decir lo no hegemónico quizás es más inabarcable que lo hegemónico. Pero podríamos decir que al currículum lo construimos todos de alguna manera y que muchas veces esa construcción eh, carece eh, de un control eficiente con respecto a lo que sucede en las escuelas. O sea, si hablamos de control, eh, quizás podemos mencionar eh, épocas difíciles con respecto a épocas autoritarias en la Argentina, que no necesariamente tiene que ser solamente la dictadura, pero bueno, la dictadura es el mejor ejemplo
lamentablemente, de autoritarismo, y ese autoritarismo que además fue físico, por un férreo control con respecto a los ideales. Fíjense qué diferencia hay, o sea, siempre lo hegemónico eh, está presente dentro de la cultura, siempre hay una mirada hegemónica con respecto a esto, pero hay diferentes formas de ejercer, de imponer una cultura, y hay maneras más autoritarias, y quiero decir esto, que quizás el peor ejemplo de cómo se impone una cultura es, por ejemplo, a través de la eliminación de un sector físicamente, eliminación física, como pueden ser los fascismos en Europa o las dictaduras acá en Latinoamérica. Entonces, ahí también hay un juego con respecto a esto de cuáles son las posiciones que van a integrar, que van a formar parte del currículum, eh, y cuál es el control que se va a ejercer con respecto a que ese currículum teórico sea lo más parecido posible, o al revés, el currículum real sea lo más parecido posible al teórico. O sea, me parece que además tenemos que ver esto como una ficción prácticamente, ¿no? Porque eh, ¿cómo podríamos hacer o una fantasía de los autoritarios, digo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que lo real sea muy parecido a lo teórico? Digamos, las miradas más democráticas o más reales, digamos, con respecto a lo que es el currículum teórico, es que el diseño curricular es una guía con respecto a lo que tiene que suceder en la realidad. Y entendiendo esto, que ya con el diseño curricular viene, eh, eh, ya se ha impuesto una mirada de la cultura o de la realidad, ¿no? Ya se impuso. Después lo que suceda en la realidad es un poquito más difícil de manejar, y por eso está la diferencia. O sea, cuando hablamos de currículum real es porque nunca se va a dar tal cual como se plantea el teórico en la realidad. Entonces por eso digo que es una ficción o es una fantasía de los autoritarios de que se pueda controlar lo que sucede en la realidad, muy al pie de la letra. Y lo que digo no carece de relación con la realidad, porque cuando miramos la última dictadura cívico-militar, en la provincia de Buenos Aires se hizo famoso un diseño curricular que se dio por llamar de manera popular el libro gordo de Petete. Y el libro gordo de Petete en realidad era un programa de televisión donde salió un muñequito, y que antes de que se vayan a dormir los nenes, antes de que termine el horario de protección al menor, ¿cómo es? Es así, ¿no? Sí, Había sí. un muñequito que leía cuentos, y esos cuentos los sacaba de un libro gigante, ¿no? Que era como interminable. Y bueno, el Un libro gordo. ratoncito era, ¿no? Un ratoncito, ¿no? Sí, Petete. sí. Bueno, pobrecito Petete, en parte está relacionado con la dictadura. Pero este diseño curricular de Provincia de Buenos Aires era grande, era amplio, por eso lo gordo. Y cuanto más específico es el diseño curricular, más control pretende ejercer, o sea, menos capacidad de acción le deja a los profesionales de la educación. No, entonces quizás cuando vos estás haciendo algo que no es parte del diseño curricular, entonces quedas más en evidencia. Lo tremendamente malo, quizás podemos decirlo de esa manera, del libro gordo de Petete, del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, es que además pretendía que los docentes o que la comunidad educativa denuncie a lo que se tenía por subversivo. No, o sea, era expreso, ¿no? Era explícito. Las personas que formaban parte del sistema educativo debían denunciar a padres, familias o colegas o
o directivos de escuelas en caso de que hubiera la sospecha de la subversión. Y también está la historia de que en las escuelas y en las aulas donde tenían ventanas amplias, lo que hacían los docentes que temían por esa persecución, cubrían las ventanas con afiches para que no sean tan observados. O sea, a ese nivel de, de temor. Bueno, pero es un buen ejemplo de para dónde puede llegar a ir el currículum en casos extremos de autoritarismo. O sea, y de nuevo estamos hablando de la institución escolar como un espacio social vertebral de la sociedad, ¿no? Y lo que va a decir Dussel, que siempre pobrecita, me termino dejando para el final, pero Dussel, podemos entender al currículum desde este lugar más macro, pero la construcción del currículum también se hace a nivel escolar. Por ejemplo, cuando ella empieza su texto diciendo qué entienden los docentes o qué entienden las o los directores de las escuelas por currículum, y cada uno da su versión de currículum. Y como cada uno de nosotros entendemos el currículum, es también a partir de donde lo construimos. A ver, y acá me gusta hacer esta articulación y adelantarme un poquito en la unidad 3, porque cuando nosotros hablamos de currículum, estamos hablando de leyes, de normas, de cuánto y cómo se estructura la vida en la escuela. Hablamos de los proyectos institucionales, pedagógicos institucionales. Hablamos de jornadas, de perfeccionamiento y un montón de cosas, pero muchas veces no hablamos de lo que sucede a nivel áulico, y el currículum también se puede analizar. El currículum también sirve para analizar lo que sucede en el aula. Y uno de los elementos centrales para analizar el currículum en el aula tiene que ver con el programa de la materia, con la propuesta pedagógica. Lo que va a decir Daniel Feldman, que también lo tuvimos en la unidad 1, para la unidad 3 de la materia, es que la planificación es un eje central también de la enseñanza, y que el programa o la propuesta pedagógica tiene que estar por escrito. Que ese documento va a tener una serie de utilidades importantes para el docente y para la enseñanza, porque en principio, al hacer un programa por escrito, el docente está poniendo de manifiesto lo que va a hacer en su propuesta pedagógica. O sea que ustedes como estudiantes, por ejemplo, que vean un programa de la materia que están haciendo, no va a ser lo mismo que no la vean, que no la tengan. No, es un elemento, un insumo de estudio, y además es un compromiso por parte del docente. Se dice que el programa es un contrato. Entonces yo como docente me comprometo a hacer estas cosas. Entonces lo hago explícito a través del programa. Y además la utilidad que va a tener el programa es que el docente puede analizar también lo que fue haciendo durante toda una cursada y modificar su propuesta pedagógica. Que a veces ese currículum oculto que es tan difícil de acceder, siendo que la docencia es una actividad lamentablemente tan solitaria, a veces el programa, planteado de manera explícita en un papel, sirve como elemento de revisión de la propia propuesta educativa a nivel individual. O sea, estaría buenísimo que tenemos un grupo de docentes analizando las propuestas educativas de cada uno y haciendo aportes, pero como eso no sucede, tener un programa explícito, bueno, más allá de que suceda, pero digo, yo llego al año siguiente y digo, este es el programa del año pasado, y ahí me encuentro con cosas que yo escribí y que a veces puede que no reconozca, ¿no?
entonces sirve como este elemento diagnóstico, analizador de mí mismo con mi rol docente. Y yo creo que esto es unidad 2. A ver, voy a parar un poco la grabación y después sigo así.